Hoy día vamos a hablar de las categorías gramaticales variables. Eso quiere decir que vamos a hablar de las palabras que del idioma castellano varían. Ya habíamos visto que hay palabras que no varían, como las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, las contracciones gramaticales, onomatopeyas e interjecciones. Esas palabras no varían, pero también el idioma castellano presenta palabras variables. ¿Qué son las palabras o categorías gramaticales variables? Son aquellas palabras que tienen variación según el contexto, es decir, tienen accidentes gramaticales, como por ejemplo el género, singular o plural en número, el género femenino masculino, tiempo, modo, voz o persona. ¿Quiénes son o quiénes conforman estas palabras variables? Son el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre y el verbo, ¿no? En esta oportunidad nosotros vamos a hablar del sustantivo, que es una palabra que ustedes ya conocen. Sabemos que el sustantivo es una palabra variable, como por ejemplo, tenemos aquí un sustantivo palta, ¿cierto? Palta. ¿Cómo va a variar esta? Podemos convertirla en plural, la podemos convertir a paltas, por eso es una palabra variable. Bien, para recordar un poco, habían visto ustedes en años anteriores el sustantivo. ¿Y qué es el sustantivo? No es otra cosa que una palabra variable con la que nombramos a las personas, animales, plantas, objetos, sentimientos, ideas, etcétera, ¿no? Estos sustantivos se clasifican en sustantivos comunes o propios. O es común o es propio, ¿no? Los comunes son, como recordamos un poco, son las personas, animales, plantas u objetos en general, ¿no? Como por ejemplo, gato. Y los propios sirven para identificar a las personas, objetos, plantas en particular, como por ejemplo, Firulais, el nombre del gato, ¿no? Por ejemplo, laguna, ejemplo, Suche, que se llama la laguna, ¿no? O lago, ejemplo, Titicaca. O país, ejemplo de propio, Perú, ¿no? Tenemos los individuales y los colectivos. Ya sabemos que el individual indica a un solo ser, como por ejemplo, pongámosle oveja. Y el colectivo es aquel que en singular encierra un conjunto de cosas. O sea, en el diccionario ustedes van a encontrar la palabra que significa conjunto ¿de qué cosas? ¿No? Por ejemplo, rebaño. Rebaño es un sustantivo colectivo porque en singular representa a un conjunto de ovejas. En el caso de pinar, representa un conjunto de pinos y en el caso de flota representa a un conjunto de barcos, ¿no? Tenemos los sustantivos concretos y abstractos. Los concretos son aquellos que puedo tocar, que puedo percibir por los sentidos, puedo oler, puedo ver, puedo escuchar. Los percibo por los órganos de los sentidos, como el perro, la canción, ¿no? La canción la puedo ver, la puedo escuchar, la puedo cantar. El martillo, que lo puedo tocar. Y los abstractos son los que se refieren a conceptos, sentimientos, ideas, que solo las pensamos, ¿no? O las imaginamos. Por ejemplo, el amor, la intolerancia, la paciencia, ¿no? En este sentido, podemos ya recordar un poco de los sustantivos, ¿no? Y no olvidemos sobre estos sustantivos colectivos, ¿no? En singular representan un conjunto de cosas. Pero si yo digo, por ejemplo, ovejas, la palabra ovejas, ¿será sustantivo colectivo? No, porque ovejas está escrito en plural, pero rebaño sí, porque está escrito en singular y significa un conjunto de ovejas. Bien. Pasamos a ver otra clase de sustantivos que ustedes no conocen, que son, por así decirlo, sustantivos nuevos. Tenemos los sustantivos primitivos. Los sustantivos primitivos son palabras básicas que no provienen de otros sustantivos, ¿ya? Como por ejemplo campo,
árbol, pan. Y los sustantivos derivados son palabras que derivan de esos sustantivos, que derivan de estos sustantivos primitivos, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo. De la palabra campo proviene campamento, campesino, campiña. De la palabra árbol proviene arboleda, arbusto, arbolito. De la palabra pan proviene panadería, pancito, panetón. ¿No es cierto? Son palabras que derivan de los primitivos. Ahora, estos derivados tienen su clasificación. Aumentativo, cuando aumenta, grande, mesota, diminutivo, mesita. Los despectivos, que indican burla, gentuza, ¿no? Los patronímicos, acá patro, viene de padres, patronímicos, vienen a ser los apellidos. Por ejemplo, de Gonzalo, González, es un derivado. Gentilicio, gente, viene de gente, lugar de origen, por lo tanto, de Tacna, tacneño, de Perú, peruano, de Moquegua, moqueguano, ¿no es cierto? No confundan esto, observen acá. Acá tenemos una oración. Los tacneños son heroicos. Acá sí, tacneños hace la función de sustantivo gentilicio. Pero si yo les pongo otra oración que diga los duraznos tacneños son deliciosos, se van a dar cuenta que el sustantivo es durazno. Tacneño ya no viene a ser un sustantivo, viene a ser la cualidad del durazno. Por lo tanto, tacneño es un adjetivo gentilicio. Bien, lo que ustedes van a hacer en su cuaderno es copiar el título. En este caso estamos hablando del sustantivo. Van a realizar un esquema de la clase de sustantivo. Un esquema cualquiera, ya sea el sustantivo en el centro y las clases a los costados o un mapa conceptual, lo que ustedes han aprendido. Y van a copiar como ejemplo, después del esquema, estas dos oraciones. Y en estas dos oraciones van a encerrar los sustantivos, ¿correcto? Los sustantivos que encuentren, van a encerrarlos y van a clasificarlos. ¿Cómo los van a clasificar? Como este ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos Luis. Sustantivo común o propio, es propio. Sustantivo concreto o abstracto, es concreto, porque Luis existe, ¿no? Individual o colectivo, individual, porque indica una sola persona. Primitivo o derivado, Luis es primitivo. Los nombres son primitivos, por lo tanto no es derivado. Hernández, Hernández es un sustantivo propio, se escribe con mayúscula. Sustantivo concreto, porque es una persona en particular. Es sustantivo individual porque indica una sola persona. No es primitivo, que es un apellido, por lo tanto, es un sustantivo derivado. ¿Pero de qué clase? Patronímico, ¿correcto? Y así con todos los demás sustantivos que puedan ustedes encontrar. Bien, gracias.